La liturgia de los sacramentos. Con el Padre Juan Manuel Sierra. Bienvenidos, queridos amigos, a nuestro programa La Liturgia de los Sacramentos, donde intentamos acercarnos a la realidad viva que es la liturgia de la Iglesia y dentro de la liturgia, muy especialmente, ese centro que son los sacramentos y especialmente la Eucaristía, porque podemos decir que todo brota de la Eucaristía, puesto que la Eucaristía es la realización sacramental de la redención, el sacrificio de Cristo. Y en torno a la Eucaristía o de la Eucaristía, de ese sacrificio de Cristo, es de donde brotan todas las demás acciones sacramentales de la Iglesia, sacramentos, sacramentales, liturgia en general. Acabamos de concluir el tiempo pascual, estos 50 días en los que se celebra la resurrección del Señor. Con esas dos celebraciones, podemos decir, especiales, la ascensión, que es la manifestación sensible de esa glorificación de Jesucristo, de la naturaleza humana de Cristo, y también con la fiesta que celebrábamos ayer, con la gran solemnidad de Pentecostés, que de alguna manera es el final del tiempo pascual, pero es también el inicio, podemos decir, de ese tiempo de la Iglesia, de ese caminar guiados por el Espíritu Santo, toda la Iglesia. Pensemos que la acción de Pentecostés no queda circunscrita a ese día, a ese momento de la irrupción de la fuerza de Dios, del Espíritu de Dios en el cenáculo, cuando esa especie de lenguas de fuego se posan sobre los apóstoles, cuando sienten ese viento impetuoso y empiezan a comunicar el Evangelio, la enseñanza de Cristo. Llegan a ese conocimiento pleno que Jesús les había anunciado. Y se cumplen esas palabras que después dirá San Pablo: ay de mí si no anuncio el Evangelio. Todo esto en este día solemne de Pentecostés, en esa irrupción del Espíritu Santo. Luego reflexionaremos sobre el prefacio de esta solemnidad. Hoy es una fiesta instituida por el Papa Francisco. Celebramos a Santa María, Madre de la Iglesia. El formulario está tomado de la misa votiva de Santa María, Madre de la Iglesia. Y por otra parte, en muchos lugares, en muchos pueblos, también existía ya esta tradición de celebrar alguna advocación de la Virgen el día siguiente a Pentecostés. Es descubrir, o si preferís, resaltar ese papel trascendental que tiene la Santísima Virgen María en la venida del Espíritu Santo, en la preparación del colegio apostólico de los discípulos de Cristo y en la Iglesia naciente. Ella, como madre, va acompañando esos primeros pasos de la Iglesia, va cumpliendo lo que Jesús mismo le había dicho desde la cruz: he ahí a tu Hijo. Ese recibir en San Juan a todos nosotros como hijos
para cuidar de nosotros, para guiarnos en ese crecimiento de la fe. Y esto en el mes de mayo en el que estamos, en este mes también que es una celebración especial para nuestra emisora, para Radio María, que quiere girar siempre en torno a la Santísima Virgen María, vivir en esa contemplación y en esa escuela de María que nos lleva a Cristo, a Jesús por María. Todo esto lo está viviendo la Iglesia, cada uno de los apóstoles, y debemos seguir viviéndolo también cada uno de nosotros. Esa presencia maternal, ese cuidado atento de la Virgen María. En este día 25 de mayo, aunque no se celebra, porque queda ocupado por esta memoria de Santa María, de la Virgen María, Madre de la Iglesia, pero también está la celebración de San Beda el Venerable, San Gregorio VII, Papa en el siglo XI, Santa María Magdalena de Pazzi, Virgen. El día 26 de mayo celebramos a San Felipe Neri, presbítero, sacerdote florentino, que desarrolló sobre todo su acción pastoral en Roma, cuidando de los niños, de los necesitados, que fundó lo que él mismo llamó los oratorios y la congregación del oratorio. Son sacerdotes que se preocupan sobre todo de los niños, de la juventud, de las personas necesitadas, ayudándoles a través pues de ese cuidado pastoral, de esa alegría que caracteriza a San Felipe Neri, que es uno de los santos en los que destaca el sentido del humor, esa cercanía. El mismo San Juan Newman, el cardenal Newman, entró en la congregación del oratorio y murió vinculado a esta congregación religiosa que se fundó en el siglo XVI. San Felipe Neri es contemporáneo de San Ignacio de Loyola y entre ambos existía un profundo afecto, una unión en ese buscar ante todo la voluntad de Dios, la conversión del mundo entero, para que Cristo lo sea todo en todos. El día 27, el 27 de mayo, celebramos a San Agustín de Canterbury, obispo, enviado por el Papa a evangelizar, a reevangelizar Inglaterra, y que, siendo benedictino, tuvo esa responsabilidad de volver a anunciar la fe en tantos lugares en los que se había perdido. El 30 de mayo, aunque es memoria libre, tiene una gran importancia para nosotros San Fernando, rey de Castilla y de León, que tomó parte en la Reconquista, en esa empresa de volver a poner todos los pueblos de España bajo la luz del Evangelio, bajo esa mirada amorosa de Jesucristo. Es uno de los reyes santos, personas que asumieron su tarea de gobierno como un servicio a Dios para vivirlo en la caridad, para vivirlo ayudando a los hermanos y para que, como después dirán San Pío X y Pío XI, instaurar
todas las cosas en Cristo. Y termina el mes de mayo con esa fiesta de la visitación de la Virgen María, que este año, al caer en domingo, no se celebra porque prevalece, excepto en aquellos lugares en los que tenga rango de solemnidad, prevalece el domingo, que es además el domingo de la Santísima Trinidad. Pero aun celebrando litúrgicamente el domingo de la Santísima Trinidad, estos domingos que siguen, o estas celebraciones, mejor dicho, que siguen a Pentecostés, debemos ponernos a los pies de la Virgen, aprender de ella esa solicitud de caridad y al mismo tiempo ver que en ese servicio a los hermanos se nos descubre la voluntad de Dios. Este domingo 31 de mayo, como decíamos, se celebra la solemnidad de la Santísima Trinidad. Es, después de Pentecostés, mirar ese misterio central de nuestra fe, el misterio de Dios que en la revelación se nos comunica y que debemos vivir en el amor. Está también el jueves anterior la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. El jueves sucesivo, aunque en España se celebra el domingo, que será el día de la visita del Papa, es el Corpus Christi. Y el viernes sucesivo, ya, si Dios quiere, nos volveremos a encontrar en las ondas de Radio María antes, pero tenemos esa solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Estas fiestas que van como acompañando, prolongando lo que hemos vivido en Pentecostés, esa irrupción del Espíritu Santo, esa plenitud de la revelación que nos lleva a comprender y a vivir el misterio de nuestra fe, a vivir la vida cristiana a través de los sacramentos. Cuando Jesús va a subir a los cielos, encomienda a los apóstoles hacer discípulos, bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñar todo lo que Él nos ha mandado. Tenemos aquí esa pertenencia a la Iglesia, esa celebración de los sacramentos y ese vivir plenamente la vida que Cristo nos está pidiendo, esa transformación para que, como Él, tengamos un corazón manso y humilde. Nos detenemos unos instantes escuchando un poco de música antes de proseguir con nuestro programa, en concreto con el comentario del prefacio del día de Pentecostés. ¿Cuánto esperas de mí en este día, mi Dios? Cuánta entrega en ti, cuántos silencios de amor. Hoy me postro ante tu amor, haz en mí tu voluntad. Aquí estoy, Señor, sacia mi alma con tu paz. ¿Cuánto quieres seguir hablándome al corazón con tu agua y con tu sed, con tu silencio y con tu voz? Hoy me postro ante tu amor,
sacia mi alma con tu paz. ¿En qué rostro te veré? ¿En qué lucha vencerás? Cuando caeré a tus pies para adorarte una vez más. Hoy me postro ante tu amor, haz en mí tu voluntad. Aquí estoy, Señor. La liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué, de la mano del Padre Juan Manuel Sierra. El prefacio de Pentecostés, que propiamente es para este día, aunque en alguna celebración también del Espíritu Santo se podría utilizar, está sacado de dos textos de un libro de oraciones para la misa y para los sacramentos antiguo de la liturgia romana, del sacramentario gelasiano, que se sitúa más o menos hacia el siglo VI. Son expresiones que aparecen también en otro libro litúrgico, el sacramentario gregoriano, y en otro libro de la liturgia ambrosiana. Gira, lógicamente, en torno al acontecimiento de Pentecostés, que es el broche final del tiempo pascual, y que, lo mismo que el día de Pascua, tiene una especial vinculación con los sacramentos de la iniciación cristiana: bautismo, confirmación y Eucaristía. Como seguramente todos sabéis, en los primeros siglos, y así se sigue haciendo en muchas iglesias de Oriente, se administran conjuntamente en una misma celebración estos tres sacramentos de la iniciación cristiana. En Occidente, por motivos pastorales, se han ido separando el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, y en ocasiones incluso alterando el orden. El orden tradicional es bautismo, confirmación y Eucaristía. A veces, muchas veces, por ejemplo, en España, el orden que se sigue es bautismo, sobre todo cuando nos referimos a los niños recién nacidos, los niños pequeños, lo que se llama párvulos, porque no han llegado al uso de razón. Se administra primero el bautismo. Cuando ya han llegado al uso de razón, se les administra la Eucaristía, lo que popularmente llamamos la primera comunión, y después se les administra el sacramento de la confirmación. Y entre uno y otro se introduce esa catequesis, esa instrucción de preparación. Cuando se trata de un adulto o de un niño que ya no es tan niño, que ya ha llegado al uso de razón, se altera el orden y se da primero esa instrucción catequética que tiene lugar pues desde los primeros momentos de la Iglesia, con mayor o menor extensión según las circunstancias, pero primero tiene que haber un anuncio, un mínimo de instrucción en la fe para ser consciente de lo que se hace. No olvidemos que cuando se bautiza un niño pequeño, se le bautiza, se dice, en la fe de los padres y los padrinos, o sea, con el compromiso de padres y padrinos de que ese niño va a ser instruido, educado en la fe. Cuando es alguien con uso de razón, decíamos, primero se da esa instrucción y luego ya vienen los sacramentos: bautismo, confirmación si tiene la edad adecuada y recepción
de la Eucaristía. Y desde la antigüedad, no solo en la Pascua, también en Pentecostés, muchas veces se administraban los sacramentos de la iniciación cristiana. Se transmitían, pues, esos sacramentos que comunican la vida divina, que nos hacen hijos de Dios, nos dan la fe, la esperanza, la caridad, la vinculación a Cristo y a la Iglesia, al mismo tiempo que borra en nosotros el pecado original, y cuando se trata de personas con uso de razón, todos los pecados que hasta ese momento se hayan podido cometer. Cuando se trata de un niño pequeño, lógicamente solo hay el pecado original que queda borrado. Luego, en nuestro caminar, tanto en un caso como en otro, necesitaremos, por nuestra fragilidad, el sacramento de la penitencia, que, lo mismo que la Eucaristía, nos va acompañando a lo largo de toda nuestra vida. De los 3 sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación y Eucaristía, hay 2 que imprimen carácter, es el término clásico, es esa señal imborrable que queda en el alma después de recibir el sacramento, que nos capacita para participar de los dones de Dios, del culto en la Iglesia y de esa configuración con Jesucristo. El bautismo imprime carácter, por eso no puede repetirse si se ha recibido de forma válida, y la confirmación también imprime carácter y tampoco, lógicamente, se puede repetir. En cambio, la Eucaristía nos va acompañando a lo largo de toda nuestra vida, si es posible, hasta los últimos momentos en los que se recibe como viático. La parte central del prefacio de Pentecostés dice así, y os sonará de la solemnidad de ayer: pues para llevar a plenitud el misterio pascual, enviaste hoy el Espíritu Santo sobre los que habías adoptado como hijos por la encarnación de tu unigénito. El Espíritu que desde el comienzo de la Iglesia naciente infundió el conocimiento de Dios en todos los pueblos y reunió la diversidad de lenguas en la confesión de una misma fe. Es un prefacio que tiene una gran densidad en su contenido y que nos presenta esa acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a vivir plenamente el misterio pascual a través de esa presencia de la Trinidad en nosotros. Con la acción del Espíritu Santo se produce esa santificación y ese caminar de la historia de la Iglesia y de cada uno de nosotros en la Iglesia. Se nos comunican los dones del Espíritu Santo, esas aptitudes sobrenaturales para obrar como hijos de Dios. Por otra parte, es la Iglesia la que vive gracias al Espíritu Santo. Esa efusión del amor de Dios que hace posible la unidad y esa vitalidad, esa evangelización. El Espíritu Santo es el gran regalo de Cristo a la Iglesia, prometido ya a los apóstoles. Es principio de unidad y alma de la Iglesia. San Agustín habla frecuentemente de todo esto y se refiere
al Espíritu Santo como el que nos comunica la caridad fraterna, la unión, el amor en la paz, la concordia mutua, la unidad. También veíamos al final del prefacio esa mención de la unidad en las lenguas. Es una alusión, como se lee en la vigilia de Pentecostés, de lo que sucede en la narración del Génesis con la Torre de Babel, cuando se da esa confusión porque cada uno habla en su propia lengua. En Pentecostés, el día de Pentecostés, se experimenta justamente lo contrario, que cada uno escucha la predicación apostólica en su propia lengua. Y fijaos que la Iglesia, toda la Iglesia, va hablando en todas las lenguas. La Iglesia extendida por el mundo se expresa, anuncia a Cristo en todas las lenguas. Puede darse ese milagro, ese don espiritual del don de lenguas, que es una acción divina, sobrenatural, que puede darse, y de hecho se ha dado en Pentecostés y en la vida de algunos santos. Pero también la Iglesia, cuerpo de Cristo, se comunica, intenta comunicarse en todas las lenguas, a través de los cristianos, a través de los misioneros, a través de ese anuncio valiente del Evangelio. Se vence con esa unidad, ese orgullo que nos acecha a todos de querer vivir encerrados en nuestro mundo, sin abrirnos a la gracia de Dios y a la caridad fraterna. Precisamente el Espíritu Santo lo que hace es comunicarnos esa universalidad. La Iglesia es católica y ese término, católica, expresa esa llamada al mundo entero, cumpliendo lo que Jesús mismo había pedido, ir hasta los confines de la tierra, ir a todas las naciones anunciando el Evangelio, haciendo discípulos de Cristo y bautizando, comunicando por medio de los sacramentos la gracia de Dios. Nos detenemos de nuevo unos instantes escuchando un poco de música antes de proseguir con nuestro comentario a los Salmos.
La liturgia de los sacramentos, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María. Como decíamos al principio del programa, el mes de mayo, el mes de María, es también el mes de nuestra emisora de Radio María, que intenta crecer en esa escuela de la Santísima Virgen María. Y Radio María intenta ser la radio de todos los que participamos en ella, con los programas, con el soporte técnico, con las emisiones, y también de todos los que escucháis y recibís estas reflexiones, estas oraciones, este caminar juntos de la mano de María y siguiéndola a ella. Y para esta labor se necesita la colaboración de todos. La colaboración a través del sostenimiento de la radio, a través de los programas, las intervenciones y también el aporte económico para que ese mensaje de María, que es el mensaje de Cristo, ese haced lo que Él os diga, siga resonando en España y en el mundo entero. A todos, muchísimas gracias. Alzad la mirada, dijo Jesús a sus apóstoles, y contemplad los campos que están ya dorados para la siega, tras la siembra que el propio Señor hizo de su vida, como grano de trigo caído en tierra y resucitado para dar mucho fruto. A alzar la mirada nos invita también el Papa, cuya visita a España quiere sumarse a la de tantos evangelizadores y mártires que durante 20 siglos han sembrado las semillas del Evangelio en esta tierra especialmente marcada por el amor a la Eucaristía, a la Virgen y al sucesor de Pedro. Radio María, que lleva 27 años sembrando esas semillas en España, pide al Señor su gracia y a sus oyentes colaboración en su tradicional campaña de mayo, para seguir extendiendo la palabra que quiere elevar nuestra mirada al cielo y hacernos uno en los corazones de Jesús y María. Ayúdanos con tu oración, testimonio apostólico y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestro sitio web radiomaria.es. Alza la mirada con el Papa en Radio María. Y pasamos ya al comentario sobre el Salmo 88, 89, conforme a la numeración hebrea. Es un salmo bastante extenso, 3 partes, 51 versículos, porque el primero, como pasa en muchos salmos, y si abrís la Biblia lo veis enseguida, son como notas de introducción al salmo. Este salmo, que empieza cantando esa bondad y esa fidelidad de Dios, recuerda después las promesas hechas a David y termina con una súplica en la que expone pues las dificultades, los males que estamos sufriendo. Habíamos llegado hasta el versículo 8, con esa admiración, con esa proclamación, podemos decir, de la grandeza de Dios. Dios es temible en el consejo de los ángeles. Ese temible intenta expresar con las categorías bíblicas esa grandeza de Dios. Si queréis, esa desproporción entre Dios y los ángeles. Porque Dios no es un ángel más. Dios es el creador de todo. Dios es omnipotente, mientras que los ángeles son
criaturas de Dios, criaturas perfectísimas, de acuerdo, criaturas espirituales, pero criaturas que están llamadas a colaborar en esa acción divina, que deben libremente glorificar a Dios, que se asocian a nosotros en esa alabanza, como también aparece, por ejemplo, en el Evangelio, en el momento de la Navidad, cuando los ángeles anuncian el nacimiento de Jesús. Dios es grande y terrible para toda su corte. El salmista está viendo, digamos, el cielo como la corte de un gran rey. Todo lo que le rodea es impresionante, pero lo más grande es Dios. Contemplar esa grandeza de Dios. En una ocasión, San Juan de la Cruz, en un monasterio carmelita, el de Beas, le preguntó a una religiosa, a una carmelita: hermana, ¿en qué trae la oración? ¿Sobre qué está usted rezando? Dicho, digamos, con términos de hoy. Y lo cuenta San Juan de la Cruz, que la religiosa le dijo: en la hermosura de Dios y alegrarme de que la tenga. Y que a San Juan de la Cruz le encantó, se quedó admirado de la delicadeza de esta religiosa, no sólo por pensar, rezar, meditar sobre la hermosura de Dios, sino sobre todo por esa alegría de que Dios sea tan hermoso. Es algo que decimos también en la plegaria eucarística segunda del misal romano actual, cuando, después de pedir por los difuntos, pedimos alcanzar, llegar a ver la belleza del rostro de Dios. La belleza de Dios. El Salmo aquí nos está invitando a descubrir esa grandeza, esa belleza, esa bondad de Dios, que es algo en lo que debemos reflexionar. La misma solemnidad de la Santísima Trinidad que celebraremos el próximo domingo nos está invitando a ello, a vivir, a contemplar esa grandeza, esa belleza de Dios, que supera todo lo que podamos imaginar. Es como el cielo. Nos cuesta tanto imaginar el cielo, y sin embargo es tan importante. Cuando en la ascensión escuchábamos esas palabras de los ángeles, de esos personajes vestidos de blanco, que le dicen a los apóstoles: ¿qué hacéis ahí, Galileos, mirando al cielo? Es verdad que ni ellos ni nosotros podemos estar mirando al cielo, olvidando nuestras tareas, pero al mismo tiempo es importante que pensemos en el cielo, que pensemos en la meta hacia la que caminamos, y que si en algún momento queremos intentar reflexionar sobre cómo será el cielo, cosa que es muy difícil, pensemos en el momento más feliz, más dichoso de nuestra vida. Y eso no tiene comparación con la alegría, con la dicha que nos espera en el cielo. Sigue diciendo el Salmo: Señor de los ejércitos, ¿quién como tú? El poder y la fidelidad te rodean. Esas dos características. Dios es omnipotente, Dios lo puede todo. No hay límite para ese poder, pero es un poder de amor, de ternura, de misericordia, como intenta explicarnos Jesús en la parábola del Hijo Pródigo, que debía llamarse del Padre Misericordioso.
y la fidelidad. Dios es fiel. Lo dice San Pablo, lo vemos en toda la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Esa fidelidad de Dios por encima de todo. Dios, a pesar de nuestras infidelidades, a pesar de nuestra pobreza, de nuestras negligencias, no se vuelve atrás. Está siempre a nuestro lado, llamándonos a vivir en la amistad con Él. Como dirá también San Pablo, en Jesucristo nos lo ha dado todo. El que nos dio a su Hijo, el que entregó a su Hijo a la muerte por nosotros, ¿cómo no nos dará todo con Él? Y con esa confianza debemos seguir adelante, con nuestros corazones, como decimos en los prefacios, vueltos hacia el Señor. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Ojalá eso sea siempre la característica de nuestra vida. Tú dominas la soberbia del mar y amansas la hinchazón del oleaje. Tú traspasaste y destrozaste a Rahab. Tu brazo potente desbarató al enemigo. El pueblo de Israel es un pueblo, podemos decir, de secano, de tierra firme. Se sobrecoge a la vista del mar y sin embargo reconoce que no hay nada en la creación que no esté sometido a Dios. Es reafirmar, como dirá a continuación, tuyo es el cielo y tuyo es la tierra. Tú cimentaste el orbe y cuanto contiene. Ahí está la clave. El Señor es el fundamento de todo y estando con Él no podemos tener miedo absolutamente a nada. Él está a nuestro lado, Él nos protege y nos acompaña. Nos detenemos unos instantes escuchando un fragmento de la banda sonora de la película El Señor de los Anillos para comentar brevemente algunos pasajes de esta obra de Tolkien.
Estás escuchando en Radio María la Liturgia de los Sacramentos con el Padre Juan Manuel Sierra. En nuestro peregrinar junto a Frodo y Sam, que intentan llegar al monte del destino para lanzar allí el anillo de poder y destruirlo, después de atravesar esas charcas que son un verdadero peligro, los hobbits siguen avanzando entre nieblas espesas que sin embargo les están protegiendo. Muchas veces en las dificultades encontramos también ese aspecto de ayuda, de maduración. Dirá San Pablo, esto no lo dice, por supuesto, la obra de Tolkien, que dice San Pablo que Dios no permite que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Frodo y Sam avanzan guiados por Gollum, esa criatura que ha intentado arrebatarles el anillo, aniquilarlos. Es ahora el que los guía y va mostrándoles el camino. En medio de esas ciénagas, en medio de esas charcas, van poco a poco avanzando, a veces a tientas, a veces casi gateando, hasta que de repente, en la noche, en la oscuridad, aparecen unas luces, un fuego fatuo que centellea débilmente. Gollum les dice que no le presten atención. Son como engaños en el camino, de los cuales debemos precavernos. Eso es también lo que nos puede pasar en nuestro caminar, en nuestra vida, que hay aspectos aparentes, pero de los que no podemos fiarnos. Se trata de seguir avanzando. Y para avanzar también es importante que no vayamos solos. Dice el Antiguo Testamento, ay del solo, pues si cae, no tiene quien le levante. Cuando Jesús manda a sus discípulos, los manda de dos en dos. Y los apóstoles, donde quiera que van, procuran ir acompañados y formar comunidades cristianas. Es curioso cómo también en el desarrollo de la vida religiosa, aunque al principio se da esa vida eremítica, que por supuesto que es muy buena, pero enseguida descubrimos cómo esos eremitas primero se asocian con otros eremitas para apoyarse y después va a dar lugar a lo que se llama la vida cenobítica, a los monasterios, a los conventos, a las casas religiosas, para que en comunidad, unidos unos a otros, avancemos en ese seguimiento de Cristo. Sam y Frodo, siguiendo a Gollum, de repente caen en la cuenta que en las charcas, si miran al agua, ven como figuras humanas, como personas muertas, criaturas muertas. Se espantan. Gollum, riéndose, les dice que sí, que así las llaman, las ciénagas de los muertos, porque hace muchos, muchos años hubo allí una gran batalla de hombres
elfos y orcos. Y todo eso ha quedado inundado por las charcas. En realidad, Gollum les dice que son imágenes, que él ha intentado alcanzarlas y que no se puede. Pero son como una atracción para que se sumerjan en el mal. También aquí, aunque la narración de Tolkien no entra en profundidades teológicas, espirituales, de meditación, pero volvemos a ver esas dificultades, esos engaños que muchas veces nos acechan en el camino. Por fin llegan, como decíamos, al límite de las charcas, que gracias a la ayuda de Gollum han podido ir sorteando por senderos estrechos entre maleza, llegan por fin a tierra firme. Pero de pronto se detienen, asustados, alerta, oyendo un grito largo, doliente, agudo y cruel, así lo describe Tolkien. Es ese grito, ese alarido de uno de los espectros, de los servidores del anillo. Quedan aterrados. Gollum se niega a avanzar hasta que esa sombra negra, esa figura voladora inmensa, se aleja hacia el oeste. Una vez más, han escapado sin ser vistos. Pero ese peligro que les está acechando no disminuye. Son los servidores del anillo. Gollum está aterrado, pero es necesario seguir adelante. Frodo siente que el peso del anillo va creciendo por momentos, que conforme se acerca a Mordor se vuelve una carga más pesada, y siente esa inquietud por la mirada de ese ojo del Señor Oscuro que está buscando el anillo, que lo está buscando a él de forma amenazante. Y ellos siguen avanzando en la noche. También nosotros muchas veces avanzamos en la noche. Es la imagen que utiliza San Juan de la Cruz para hablar de las dificultades en la vida espiritual, la noche oscura. Pero por encima de todo, debemos saber que Cristo está a nuestro lado y que la fuerza del Espíritu es una realidad en nosotros y en la Iglesia. Agradeciéndoos a todos vuestra participación en el programa, nos despedimos hasta el próximo día y os deseamos unas muy buenas tardes. Así concluye en Radio María la Liturgia de los Sacramentos, un espacio dirigido por el Padre Juan Manuel Sierra.